En el capítulo anterior se presentó el funcionamiento teórico práctico de un oscilador a cristal. En este capítulo podremos observar el funcionamiento práctico del circuito oscilador. Y hacia el final del capítulo presentaré la etapa posterior, que es un divisor programable hasta 4096, un circuito interesante de estudiar y comprender, para así usarlo en diferentes proyectos electrónicos. Voy a simular el oscilador de 5 MHz con otro software de simulación. El hecho de cambiar de simulador es que el anterior no simula circuitos osciladores basados en un cristal. Independiente de si es o no un problema del software, este tipo de dificultades en estas experiencias sirven para probar otros programas. Existen varios y todos son muy buenos. El detalle a tener en cuenta, por mi experiencia, es que algunos están más especializados en circuitos digitales discretos, otros en circuitos basados en microprocesadores, por lo cual, si nos dedicamos a la electrónica, debemos conocer el funcionamiento de varios de estos programas para luego, según la aplicación que queremos simular, elegir el más idóneo y el que mejor se adapte. Lo anterior nos puede servir de lección para no basarnos en un solo instrumento para probar nuestros experimentos, porque el problema también puede radicar en el instrumento que utilicemos. Siempre investigue al respecto y no se case con nadie, solo con sus conocimientos, y también le agrego un poco en broma y un poco en serio, a veces también dude de los mismos y nunca deje de investigar. La simulación es muy sencilla. Elaboramos el circuito utilizando una sección del chip 4011, es una compuerta NAND. El 4011 contiene 4 de estas compuertas que veremos más adelante en el módulo control, donde se usan el resto de las otras 3. Por ahora nos dedicaremos a esta compuerta solamente. El circuito es bastante discreto, un par de resistencias, un par de capacitores, uno de ellos variable, y un cristal cuya frecuencia de resonancia es de 5 MHz. También utilizamos un osciloscopio para observar la salida de dicha frecuencia. Podemos observar que el barrido horizontal está ajustado en 200 nanosegundos por división. Vamos a simular el circuito. Como dijimos anteriormente, por división tenemos ajustado la base de tiempo en 200 nanosegundos, que es igual a 10 a la menos 9, y esta división es nuestro período. Efectuando el cálculo, podemos decir que estamos generando 5 millones de ciclos por segundo. Generalmente, deberíamos utilizar un frecuencímetro para confirmar dicha frecuencia. Siempre estos osciladores varían en más o menos algunos ciclos por encima y por debajo de la frecuencia de resonancia real. Para ello, nuestro circuito y casi todos los circuitos basados en cristal usan en una de sus ramas un capacitor ajustable. En este caso es de 30 picofaradios, con el cual podemos ajustar que la frecuencia de salida de este circuito sea exactamente 5 MHz. El osciloscopio nos da una lectura aproximada de que estamos en la frecuencia que queremos generar, pero el ajuste final se debe hacer con un frecuencímetro digital de buena calidad. Ahora bien, un ajuste correcto de la frecuencia base especificada por el cristal se debe efectuar con un frecuencímetro de muy buena calidad, ya que de este ajuste se determinará la incertidumbre de nuestro instrumento basada en la incertidumbre suministrada por el fabricante del frecuencímetro que utilizaremos como patrón de ajuste. El simulador permite conectar un capacitor variable como figura en el circuito original del instrumento,
que puede ajustarse desde 3 pf, 3 picofaradios mínimo, a unos 50 picofaradios máximo. Accionando sobre él, podemos observar, o vamos a observar, que a mayor capacidad, cuando nuestro capacitor esté al 100%, menos será la frecuencia medida, que para nuestro cristal de 5 MHz, con el capacitor variable en 50 pf a su máxima capacidad, te vamos a obtener con esta configuración de circuito una frecuencia por debajo de los 5 MHz. Y ajustando este capacitor a su mínima capacidad, vamos a obtener una frecuencia por encima de los 5 MHz. El trabajo consiste, en base a este frecuencímetro, a ajustar la frecuencia manipulando el capacitor variable hasta que la frecuencia esté centrada en la fundamental especificada por el cristal. ¿Por qué el aumento de la capacidad o disminución afecta en forma inversa la frecuencia suministrada por este oscilador? Es una de las características de los circuitos tanque LC. Si desea profundizar en la teoría, hay muy buenos videos sobre ello en este sitio. Vamos a correr ahora la simulación. El capacitor se encuentra al 100% de su capacidad, o sea 50 picofaradios. Y vemos que la frecuencia está por debajo de la frecuencia especificada. En este caso, 2000 ciclos por debajo de la frecuencia fundamental. Accionemos sobre nuestro capacitor, disminuyendo la capacidad. Ahora estamos en un 50%. Este capacitor en este momento sería exactamente igual a un capacitor fijo de 25 picofaradios, y vemos que la frecuencia aumenta. Estamos 1000 ciclos ahora por encima de la frecuencia fundamental. El ajuste entonces de este oscilador patrón consiste en conectar en definitiva un frecuencímetro de muy buena calidad, verificar de que su salida sea una función cuadrada de este estilo, en este caso con 12 volt de pico, esencial para trabajar las etapas siguientes que son CMOS, y la frecuencia fundamental tiene que estar ajustada a 5 MHz accionando sobre el capacitor variable. Vamos a tratar de dejar la frecuencia en 5 MHz. La salida del circuito reloj se encuentra conectada a un chip CMOS 4040, que es un divisor programable muy interesante por su flexibilidad. Vamos a aprovechar a explicar desde el punto de vista práctico cómo funcionan este tipo de divisores, para después volver sobre el integrado que usa este circuito. Mostramos en el diagrama esquemático del módulo de control cómo están conectados los diferentes módulos que siguen al oscilador con cristal. Estos módulos están conectados tomando la señal de salida de 5 MHz del clock y dividiendo entre 1000 para obtener a la salida del chip 4040 la frecuencia de 5 kHz. Recuerde que en sucesivas divisiones debemos obtener en un principio por lo menos una frecuencia de un ciclo por segundo. A continuación del 4040 se le conecta un doble divisor por 10, que es un chip 4518 que ya hemos visto trabajar en otros capítulos, para obtener en el primer módulo divisor una frecuencia de 500 ciclos, producto de dividir 5000 entre 10, y el segundo módulo toma la señal de 500 ciclos resultante del módulo anterior y la divide nuevamente entre 10 y se obtiene la frecuencia de 50 Hz. Esta última frecuencia la ingresaremos al chip de control 4018 que controla todas las señales existentes en el frecuencímetro: la señal de entrada, el producto de la salida, la señal del latch y la señal del reset que manejan el módulo del display. Esto lo veremos en un capítulo posterior. Vamos a estudiar primero el 4040 y para ello vamos a partir de un ejemplo más sencillo.
Pero antes vamos a volver a recalcar por qué es necesario partir de una frecuencia alta, en este caso 5 MHz, utilizando luego divisores, que es lo que vamos a explicar más adelante, para llegar a una frecuencia de 50 Hz. En ocasiones es necesario disponer entonces de una base de tiempos precisa de una frecuencia determinada. Y si bien hay varias maneras de lograrlo, lo más conveniente es realizar un oscilador de alta frecuencia y luego dividir por un factor que entregue finalmente la frecuencia que necesitamos. Incluso si los requerimientos son de alta precisión, es necesario el uso de un cristal en el oscilador que asegure una frecuencia exacta y sin corrimientos térmicos o mecánicos, como suele suceder en los osciladores basados en circuito tanque LC. Vamos a suponer que necesitamos una base de tiempo de 50 Hz para controlar un aparato determinado, lo cual es nuestro caso. Lo más sencillo sería realizar un oscilador estable de 50 Hz dotado de un preset o ajuste que nos permita ajustar la frecuencia y estaría solucionado el problema. Pero en realidad no es tan así. Si con esta señal se gobierna un temporizador que establece un tiempo de acción para algún electrodoméstico, tal vez no haya mayores problemas si sufre algún corrimiento entre 48 y 52 Hz, que significa un error del 5% aproximadamente en más o en menos de la frecuencia central, en este caso 50 Hz. Esto traerá como consecuencia que si dicho temporizador se programa para un tiempo de acción de 1 hora, 60 minutos, puede llegar a funcionar en algunas ocasiones por 57 minutos o en otras por 63 minutos, que es el grado de la incertidumbre que hemos anteriormente dicho. Normalmente esta situación no acarrea inconvenientes, pero ¿qué pasa si los 50 Hz son utilizados como base de tiempo de un reloj horario? Indudablemente este error puede llegar en el término de 24 horas a diferencias tan notables como 1 hora 12 minutos, en más o en menos que lo que debería marcar en la realidad. Con esta explicación queremos significar la importancia que puede tener una variación de pocos hertz cuando se trata de una frecuencia que ha sido tomada como base de tiempos de acción de distintas maquinarias o artefactos y la preocupación que debe tomarse de acuerdo a la exigencia operativa del aparato. De ahí la importancia de realizar osciladores de alta frecuencia, aunque la necesidad sea una señal de frecuencia mucho más baja, como es el caso de este frecuencímetro. La exactitud que se consigue es infinitamente superior, porque variaciones de pocos hertz se van perdiendo en las sucesivas divisiones y prácticamente no afectan el resultado final. Por lo tanto, se logra una estabilidad muy grande a la salida. Por ejemplo, en nuestro caso de uso, partimos de una señal de 5 millones de ciclos, que se aplica a la entrada de un chip 4040 que está dividiendo por 1000 dicha frecuencia, obteniendo a la salida un resultado de 5 kHz, 5000 ciclos, y luego tenemos un CD 4518 que son 2 divisores por 10 y que para obtener los 50 Hz estaríamos dividiendo la frecuencia de 5 millones entre 100.000. Pongamos entonces un ejemplo práctico. Vamos a suponer que la frecuencia de 5 millones de Hz sufre un desplazamiento en más o en menos de 100 Hz. El resultado final de la división no se verá afectado porque prácticamente no causa efectos. Veamos la parte práctica. 5 millones 100 dividido 100.000 nos da por resultado 50 Hz con 001. Este decimal, que corresponde a la milésima de Hz, no causará ningún problema en nuestro circuito. Si en caso contrario hubiéramos partido de una frecuencia de 50 Hz, un oscilador de 50 Hz, y este oscilador sufre un corrimiento de 100 Hz, que es el doble de la frecuencia fundamental, evidentemente produciría un desastre en la lectura del frecuencímetro. En cambio, con el uso de una frecuencia muy alta y luego las sucesivas divisiones, 100 Hz
en 5 millones de ciclos ocasiona un corrimiento de una milésima de ciclo en la frecuencia que nosotros necesitamos, que es 50 Hz. Con esta conclusión usted puede preguntarse por qué no partimos de una frecuencia más alta, 10 o 30 MHz. Tiene razón, sería una mejor solución. De hecho, es así. En la mayoría de los frecuencímetros la frecuencia patrón de clock o de reloj es mucho más alta de la que estamos utilizando. El problema es que en nuestro circuito la familia CMOS no puede procesar señales de más de 6 millones de ciclos. Hasta aquí hemos llegado. Dejamos entonces para el próximo capítulo la explicación del funcionamiento de los divisores utilizados en este circuito.